Bueno chicos, continuamos con la fecundación. En este video vamos a ver la importancia de que ocurra la fecundación y también vamos a ver cómo ese cigoto se va segmentando mientras viaja por las trompas de falopio y que ese embrión, o sea, vamos a ver también la importancia de que ese embrión permanezca dentro de la zona pelúcea mientras transita por las trompas de falopio. Bueno, ¿cuál es la importancia de que ocurra la fecundación? Primero ustedes tienen que pensar de que ese ovocito está detenido en la metafase de la meiosis 2. Acá por ahí se ve ya que continuó, la metafase ya está en la etapa de anafase. Otra cosa que se forman dos células con una distribución no equitativa de citoplasma. Acá tenemos el ovocito 2 y acá tenemos el primer corpúsculo polar que queda entre medio de la membrana plasmática y la membrana pelúcida en el espacio perivitelino. Entonces la fecundación es importante porque hace que ese ovocito 2 continúe la meiosis 2 y finalice en la meiosis 2. Fíjense, estimula al ovocito a completar la segunda división meiótica. Otra cosa, restablece el número diploide de cromosomas que es característico de la especie humana, porque el ovocito aporta 23 cromosomas y el espermatozoide también 23, y el número característico de la especie humana es 46. Determina la variación de la especie humana a través del intercambio de los cromosomas maternos y paternos. O sea que ustedes tienen que pensar que el ovocito, cada ovocito que la mujer produce, tiene una combinación única y exclusiva de genes. Lo mismo pasa con el espermatozoide. O sea que cuando la mujer decide tener hijos, ni uno de los hijos va a ser genéticamente igual porque cada ovocito tiene una combinación única y exclusiva de genes y cada espermatozoide también, con excepción de que tenga gemelos monocigóticos, que después vamos a hablar que son los gemelos monocigóticos. También se determina, fíjense, el sexo cromosómico del embrión, no genético, sino, o sea, el cromosoma, el sexo genético y no el sexo hormonal, ¿sí? Acuérdense que eso hablamos, que hay una diferencia entre el sexo genético y el sexo hormonal. El sexo genético está determinado por el cromosoma X, que siempre lo aporta el cromosoma 23 del óvulo, y dependiendo del cromosoma 23 que lo aporta el espermatozoide, va a dar lugar a un sexo genético XX o XY. Si el espermatozoide aporta un cromosoma X, va a dar lugar a un individuo que genéticamente es mujer, y si aporta un cromosoma Y, va a dar lugar a un individuo que genéticamente es varón. Y por último, produce la activación metabólica de la ootide. ¿Qué es la ootide? Es la célula que tiene dos pronúcleos. O sea, ustedes saben bien que después de la fecundación todavía no se fusionaron los pronúcleos masculinos y femeninos. Entonces, la célula resultante de la fecundación, que tiene todavía los dos pronúcleos masculinos y femeninos, se conoce como ootide. Entonces, estimula a la ootide después a transformar sus pronúcleos femeninos y masculinos para que luego combine ese material genético y comience el proceso de división celular conocido como mitosis. Bueno, nosotros habíamos visto de que la fecundación, ¿no es cierto?, ocurre generalmente a nivel de la ámpula o ampolla. Acuérdense de que ese ovocito 2 solamente es viable aproximadamente 24 horas. Y otra cosa, que cuando ocurre la fecundación, o sea, penetra el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide, que le aporta ese núcleo haploide que todavía tiene su material genético empaquetado en protamidas y no histonas, pero también ingresa
parte de la cola o flagelo, la pieza principal, y entonces ingresa mitocondrias y también los centriolos o centros celulares. Bueno, con respecto a las mitocondrias, ese ovocito se encarga de destruir las mitocondrias que son de origen paterno y solamente se queda con las mitocondrias de origen materno, o sea que ese embrión que se forma, solamente sus células van a tener mitocondrias con ADN materno y no paterno. Por otro lado, los centriolos sí que aporta el espermatozoide, después van a formar lo que se conoce como el uso mitótico. Bueno, acá tenemos la ótide, que es la célula que tiene los dos pronúcleos, y recuerden que la primera división mitótica no va a completarse hasta después de haber transcurrido 30 horas después de la fecundación. ¿Por qué? Porque primero que el ovocito tiene que finalizar la meiosis 2, el pronúcleo masculino tiene que reemplazar las protamidas, que son proteínas que empaquetan el ADN por histonas, y una vez que ocurre eso, sí se produce la singamia, que es la fusión del material genético de ambos pronúcleos. Y ahí comienza la primera división mitótica, que da lugar a un embrión formado por dos células. Cada una de estas células recibe el nombre de blastómera. Continúa la división mitótica hasta aproximadamente el cuarto día, formando una masa de células que tiene cada vez un mayor número de blastómeras. Fíjense, acá un embrión con 4 blastómeras, con 8, con 16, o sea, cada vez aumenta el número de células, pero lo que no aumenta es el tamaño. Cada vez las células son más pequeñas. Y aproximadamente para el día 3 o 4 después de la fecundación, recién ahí, esta masa de células, que ahora lo llamamos mórula, que es el resultado de la segmentación, va a llegar al útero, pero todavía no se va a implantar porque va a permanecer más o menos 2 días más, 2 a 3 días más dentro del útero para poder implantarse, porque todavía está dentro de la membrana pelúcida. Por eso que ahora vamos a ver la importancia de que ese ovocito tenga la membrana pelúcida y la importancia de la zona pelúcida antes de la fecundación y también después de la fecundación. Bueno, ¿por qué es importante que la membrana pelúcida permanezca? Primero, antes de la fecundación es importante porque reconoce al espermatozoide de la especie, o sea, y eso es algo que los chicos suelen preguntar, si un espermatozoide de otra especie, como por ejemplo el ganado vacuno o un cerdo, puede fecundar al óvulo humano. No, es imposible, porque la ZP3 solamente reconoce al espermatozoide humano. Otra de las cosas que desencatilla, una vez que el espermatozoide, que es reconocido por la zona pelúcida, se une, desencatilla lo que se conoce como reacción acrosómica, que es la exocitosis del contenido. Después, una vez que ocurre la fecundación, se acuerdan que se modifica la membrana pelúcida cuando se liberan los contenidos de los gránulos corticales y hace que sea impermeable en forma permanente a otro espermatozoide, entonces evita la polispermia. También una vez que se formó un cigoto y que comienza la segmentación, evita que estas blastómeras se separen, porque si, como son células totipotenciales, si estas blastómeras se separan, van a formar embriones múltiples. Y entonces, bueno, hace que todas las blastómeras permanezcan juntas formando un solo embrión, pero es lo suficientemente permeable para que los nutrientes que son secretados por las células de las trompas de Falopio lleguen para nutrir a ese embrión que necesita muchos nutrientes porque está en plena división mitótica. También ofrece una barrera inmunológica, porque sí, recuerden de que cada una de estas células, blastómeros, tiene una combinación única y exclusiva de genes, tiene información también paterna, entonces sería reconocido como un cuerpo extraño por parte del sistema inmunológico
materno. Entonces, como está protegida por la membrana pelúcida y la membrana pelúcida no tiene antígenos, no desencadena una respuesta inmunológica. Y otra de las cosas es importante también porque evita la implantación, o sea, mientras que la membrana pelúcida está presente, va a evitar que ese embrión que está en plena segmentación se implante en las trompas de falopio, ¿sí? Bueno, o sea que tiene muchas razones por las cuales es importante que esté antes y después de la fecundación, que permanezca esa membrana pelúcida.